En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Les habla Inma Cabello de Alba, los mandos de sonido Chema Jodra. Es viernes 13 de febrero y empezamos un nuevo programa en el que vamos a hablar sobre el diálogo interreligioso, pero también a conocer más sobre las actividades previstas para estos próximos días y escucharemos la catequesis del Papa León. Y hasta allí nos vamos, hasta Roma, porque ha continuado con su ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. El pontífice continúa así la catequesis sobre la Constitución Conciliar Dei Verbum, sobre la que subraya que la Iglesia es el lugar propio de la palabra de Dios. Ella afirma es la única palabra siempre nueva al revelarnos el misterio de Dios, que es inagotable y que nunca deja de ofrecer sus riquezas. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra. En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues como te contaba al comienzo del Espejo, hoy nos acompaña Rafael Vázquez, una de las voces más autorizadas en España en materia de ecumenismo y diálogo entre religiones. Es el director del Secretariado de Doctrina de la Fe y también de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal y recientemente ha sido nombrado consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso por el Papa León. Hoy está también en nuestra diócesis para dar una formación a nuestros sacerdotes sobre el Islam. Rafael, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la acogida. Porque es prioritario que en el contexto actual un sacerdote esté bien informado en el conocimiento del mundo musulmán. Bien, pues yo creo que la situación sociológica de nuestro país ha cambiado. Lo que antes pensábamos de un musulmán, pues ¿quién es? Alguien que es de fuera, alguien que es un emigrante, alguien que, bueno, pues que me resulta casi exótico, resulta que se ha convertido en nuestro vecino. Vivimos puerta con puerta. Nuestros niños cristianos comparten colegio con chicos que son musulmanes o incluso hay hasta familias que deciden casarse con un chico musulmán, con una chica musulmana. En el mismo ámbito laboral se comparte la vida y esto significa que nuestra fe y que nuestra identidad cristiana se ve cuestionado porque estamos conviviendo con personas que tienen otro planteamiento religioso. Es en este ámbito en el que la Iglesia dice: aprendamos
a dialogar también con otras personas, no solo de otras culturas, porque muchos ya no son extranjeros, sino que tienen nacionalidad española, sino con españoles que, asumiendo también los patrones culturales de nuestra sociedad, profesan otra religión. ¿Qué cosas hay que nos pueden acercar a ellos? ¿Qué cosas tenemos que tener? Pues ciertas prevenciones y cómo poder establecer un diálogo que a partir de la fe nos lleve a convivir y no que la fe sea un motivo de separación, de ruptura o de división. A menudo la imagen que tenemos del Islam es que nos llega cegada por los conflictos internacionales. Entonces, ¿cuáles son las claves fundamentales que nos va a transmitir para entender el Islam desde esta perspectiva cristiana y pastoral? Sí, pues lo primero que yo quisiera transmitir es que el Islam hay que conocerlo bien, pero en el fondo lo que nosotros nos encontramos es a personas. Uno no dialoga con un sistema religioso, uno no dialoga con una ideología, sino con personas que vienen marcadas por su propia experiencia religiosa también, que define la misma identidad. Y esto es importante, porque por muchas claves y por mucho que conozcamos el Islam, al final lo que nos encontramos es una persona que ha salido de su país, que ha llegado a España, que se ha instalado, que quiere salir adelante, que ha tenido sus hijos, que son españoles, que se enfrenta con dificultades laborales como todo el mundo. Entonces, lo primero, el conocernos. Lo segundo, que para poder dialogar uno tiene que estar abierto a recibir al otro y hacerle un hueco en su corazón, y esto por ambas partes. Yo estoy dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decir, a aprender del otro, incluso de su experiencia religiosa, y también espero por la parte del otro que también acoja mi experiencia religiosa, mi historia, mi identidad, y que no tenga que plantarme delante de la otra persona pues fingiendo ser lo que no soy. En tercer lugar, a mí me parece importante que no haya como una doble intención cuando vamos a dialogar. Vamos a descubrir el misterio de la otra persona, pero no voy ni a convencerlo, ni a decirle que lo suyo es equivocado, como tampoco espero recibir eso cuando entro en diálogo con el otro. La verdad es mía, la verdad es tuya. Somos buscadores de la verdad, y somos personas que estamos en camino. Entonces no voy buscando convencer al otro ni convertir al otro, sino convertir una experiencia de fe. Y el Señor y el Espíritu Santo será el que actúe en el corazón para que cada uno después pueda tomar las decisiones que tenga que tomar, y si se plantea o no se replantea su fe, eso es una cuestión del Espíritu que no nos corresponde a nosotros. ¿Cuáles son los puentes espirituales o teológicos más sólidos que compartimos hoy con los musulmanes? Ya el Concilio Vaticano II decía: apreciamos a aquellos que profesan una fe en el único Dios, clemente y misericordioso. Claro, pues es verdad que hablamos de un monoteísmo que es compartido por las personas que profesan pues, el Islam. Aunque es cierto que dentro de la similitud hay sus diferencias. El monoteísmo propio del Islam es un monoteísmo pues, simple, cerrado, mientras que nosotros hablamos de un Dios único en tres personas, la Trinidad. Por lo tanto, no es exactamente el mismo Dios único y clemente y misericordioso, aunque también afirmamos la unicidad de Dios, pero para nosotros es un Dios trinitario. Después se habla que compartimos también, los musulmanes comparten a Jesús como profeta, pero al mismo tiempo que se da la similitud está la diferencia. Para un cristiano Jesús no es solo un profeta, ni un modelo a seguir, ni un mensajero de Dios, sino que es el mismo Dios encarnado. Después hablamos también de que hay una veneración a la Virgen María como virgen, como tal, dentro del mundo islámico, que es compartida por nosotros. Y así podríamos seguir con otra serie de valores: la vida de fe, de esperanza, caridad, las prácticas del ayuno, la oración y la limosna, que son compartidas. Precisamente este año vamos a compartir un tiempo en el que la Iglesia se nos llama a la oración, al ayuno, a la limosna, que es la Cuaresma, y ellos comenzarán Ramadán, que también es un tiempo de oración, de ayuno y de limosna, con distintos motivos, según distintas tradiciones religiosas, pero en sí son valores que vamos compartiendo unos y otros. El mismo valor de la vida como un don sagrado, la familia, el sentido trascendente de la vida y por supuesto, pues toda una llamada a la convivencia, a la paz, que está en la raíz
del Islam y del cristianismo. Sin embargo, muchas veces existen recelos, miedos, prejuicios. ¿Cómo se pueden vencer para pasar de una mera coexistencia a realmente compartir con ellos? Pues esto es lo más complicado, porque aquí no solo estamos hablando de teorías y de ideas que yo te puedo dar, sino de experiencias personales, y para eso necesitamos todos una conversión, es decir, vivir de lo que me han contado que es un musulmán y de cómo piensan, de cómo actúan y tal, siempre suponen prejuicios y barreras. Y el cristiano tiene que ser persona de puente. Esto no significa que nos van a arrebatar nuestra identidad, como muchas veces escucho por ahí, ¿no? No tengamos el miedo a esto. Cuando una identidad está bien forjada y enraizada, es capaz de ser inclusiva y acoger lo mejor del otro, pero necesitamos ese contacto directo con las personas, necesitamos el conocimiento, necesitamos superar esos prejuicios y también sanar una historia que no está del todo sanada, por un lado y por el otro. Ni hay una reconquista del Islam, aunque te encontrarás también estas frases en la calle, y manipulación política de determinados partidos que les interesa reavivar estos resentimientos para poder, con otros fines, pero desde luego no es el del diálogo. Y por otro lado, pues también en el sentir popular de muchos musulmanes es: estamos aquí para reconquistar, fuimos expulsados. Olvidémonos de todo esto, es decir, es necesario sanar la historia y es necesario también que el que venga aquí no se va a encontrar con gente que no los ha expulsado, sino con gente que hoy los acoge en situaciones muy difíciles. Como decía, muchas veces se utiliza la política, esta diferencia, ¿no? Para polarizar, sobre todo lo estamos viendo pues, en estos conflictos armados en Israel, en Palestina, en otros sitios del mundo. ¿Cómo podemos evitar que la religión sea un motivo de odio? Pues yendo a una buena interpretación y a una buena formación de nuestros fieles, porque tanto si buscamos textos de violencia en la Biblia, pues también hay, y si buscamos textos violentos en el Corán, existen también. Lo importante es cómo esos textos son interpretados hoy. Desgraciadamente ha habido y hay grupos violentos, fundamentalistas, que han utilizado la violencia para imponer las ideas religiosas, el yihadismo, pero estamos hablando de una mínima, ínfima parte del Islam. El gran problema es que ese mal que están haciendo hace que todo el Islam sea interpretado desde la óptica de la violencia. Si todos los musulmanes fueran violentos y fuesen yihadistas, el mundo ya estaría desaparecido. Entonces tenemos que ser realistas, es decir, lo que nos vamos a encontrar es con gente que ha salido de su país y que se ha establecido en España buscando un futuro mejor, y eso es lo que nos tiene que quedar. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, gente de iglesia? Pues buscar en la fe cuáles son los elementos que nos pueden unir al otro. Que la fe no sea un motivo de desencuentro, sino de encuentro. El cristiano, cuando se acerca al otro, ve a un hijo de Dios, a un hermano, por tanto. Entonces la fe, en lugar de ser un motivo de división, es un motivo de cohesión y de integración. Después a los políticos les corresponderá establecer planes de integración, de métodos de control de población, etcétera, que es lo que le corresponde a los políticos. A nosotros nos corresponde acoger, acompañar, integrar y establecer lazos de fraternidad siempre. Recientemente Rafael ha sido nombrado también pues por el Papa León, como decíamos, consultor para el Dicasterio del Diálogo Interreligioso. ¿Qué supone para ti este nombramiento, esta nueva responsabilidad? Pues, como dices, una responsabilidad nueva para la que uno siempre se ve como muy limitado. A veces cuando tú misma antes presentándome yo decía, Dios mío, lo que me apetece es salir corriendo porque ¿qué hago yo aquí hablando de estos temas? Pero bueno, a mí me parece que es un reconocimiento del Santo Padre pues, a lo que la Iglesia ha hecho en mí. Es decir, yo pues he tenido la oportunidad de que mi obispo me enviase a estudiar, de que después me confiara unas tareas, después ser llamado a la conferencia episcopal donde he aprendido muchísimo de todos estos temas. Me he encontrado con personas con las que he podido
trabajar como hermanos auténticos, sea dentro del mundo islámico como del mundo judío, de los hindúes que han forjado una identidad mía que es cristiana pero al mismo tiempo muy permeable y muy receptiva. He encontrado mucha gente entre musulmanes, judíos, hinduistas, budistas, con el deseo de dialogar, de colaborar juntos, y esto es lo que, bueno, pues ha forjado mi ministerio sacerdotal. Que el Papa pues se haya fijado en una persona como yo, pues que además de su formación ha tenido esta experiencia pastoral, pues creo que puede enriquecer la labor del dicasterio, pero al mismo tiempo soy yo el que se va a enriquecer realmente de poder compartir con tanta gente allí y con gente que sabe tanto y trabaja en el terreno en todos estos campos. Rafael Vázquez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Espejo de la Iglesia y acercarnos más a esta realidad del mundo islámico. Pues gracias a ti siempre. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues te cuento ahora más noticias y debes saber que el obispo ha nombrado nuevo director de Cáritas La Rioja a David García de la Cal, hasta ahora presidente de Proyecto Hombre. José Andrés Pérez seguirá ejerciendo su labor como delegado episcopal en la entidad diocesana. Y repasamos la agenda porque esta semana estamos celebrando la Semana del Matrimonio. En Level Up, cada decisión importa. ¿Llegaréis juntos al final? Un mismo momento, dos formas de vivirlo. Al concierto no me siento pachucha. Pero va a ser legendario y así conoces a mis amigos. Buena elección. Talento de paciencia desbloqueado. Level Up, el juego de dos. ¿Te atreves a jugar? Esto que has escuchado es el nuevo videojuego que la Conferencia Episcopal ha presentado con motivo de esta semana y al que puedes acceder en la web matrimonioesmas.org. En nuestra diócesis recuerda que hoy habrá una charla coloquio de parejas en la parroquia de Santa María de la Vid y el domingo el obispo presidirá la Eucaristía en Santiago el Real, en la que se reconocerá los matrimonios que han cumplido 25 y 50 años en 2025. Mañana, sábado, el obispo va a presidir las confirmaciones en la parroquia de Espíritu Santo y don Vicente hará lo mismo en Ribafrecha. Y si tu hijo, sobrino o nieto se está preparando para la primera comunión, no te olvides de esta cita para el 21 de febrero. Desde la Pastoral de la Vocación queremos invitar a todos los niños y niñas de edades en torno a la primera comunión, 7 a 10 años, a nuestro encuentro Nazaret 2026, que tendrá lugar aquí, en el Seminario Diocesano de Logroño, Avenida de la Paz 114. Es un encuentro dirigido a los más pequeños de nuestras parroquias y nuestros colegios, que ahora justo están empezando a descubrir a Jesús de Nazaret y que por medio de juegos, talleres y oración les vamos a ayudar a descubrir la vocación, la llamada a la santidad a la que todos estamos invitados. Sábado 21 de febrero a las 11:30 de la mañana, Seminario Diocesano de Logroño. Podéis también traer bocadillo para la hora de comer, pero no traigáis merienda porque os vamos a invitar a un chocolate con bizcocho. Os podéis inscribir en vuestros colegios y parroquias. Más información en el 649 962644. Os estamos esperando. Y el lunes 23 de febrero, con motivo del 60 aniversario de la Declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, la diócesis invita a toda la comunidad educativa y a las familias riojanas a una jornada de reflexión y diálogo cuyos detalles nos da Ana Rosa Ruiz Bazán, delegada de Enseñanza. El próximo 23 de febrero, y coincidiendo con el 60 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum Educationis, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis va a realizar una jornada en el Centro Ibercaja, en donde se reflexionará sobre la evolución de la educación religiosa y la importancia de la asignatura de religión católica en el sistema educativo español. Por medio de un diálogo sereno, trataremos de analizar la gran aportación que esta asignatura hace a la formación integral del alumnado riojano. Aprovecharemos además para agradecer la profesionalidad del profesorado que le imparte y animaremos a las familias riojanas a que sigan eligiendo clase de religión católica. Para poder asistir y con el fin de poder organizar bien el acto, es necesario inscribirse en la Delegación de Enseñanza previamente. Os esperamos. Muchísimas gracias.
Y el miércoles comienza la Cuaresma y nuestro arcipreste de Rioja Media, Víctor Manuel Jadrá, que nos habla del miércoles de ceniza. Este era un día muy importante para aquellos que iban a iniciar la penitencia cuaresmal antes de ser admitidos a la reconciliación el día del Jueves Santo. En los siglos V y VI, la entrada en la penitencia tenía lugar al principio de la Cuaresma, el miércoles que precede al domingo primero de Cuaresma. Por eso se llamará miércoles de ceniza. Ese día, después de haber oído en privado la confesión del penitente, el obispo, en un acto litúrgico solemne, impone las manos sobre la cabeza de los penitentes, les cubre de ceniza, les hace vestir el cilicio y les invita a emprender un camino de penitencia y de conversión. Al final de la celebración, los penitentes son expulsados de la iglesia. El rito de reconciliación tendrá lugar el día del Jueves Santo. Durante la Cuaresma, los penitentes se entregan a toda clase de mortificaciones y prácticas piadosas. Deben hacer patente a los ojos de la comunidad cristiana el estado de ánimo del penitente, su actitud de arrepentimiento y de conversión, y sobre todo su voluntad decidida de emprender un camino de renovación cristiana, entendiendo también estos actos de penitencia como gestos de expiación y de satisfacción por los pecados. La celebración del miércoles de ceniza nos invita a una profunda revisión de nuestra vida, de nuestras actitudes y criterios de comportamiento, a iniciar un proceso de conversión y de purificación. Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos concede como un regalo. Debemos tomarnos en serio este tiempo de Cuaresma. Tenemos por delante un largo tiempo para la escucha de la palabra de Dios, para la reflexión personal, para el encuentro con Dios en la oración, para recordar nuestro bautismo y celebrar nuestra reconciliación con Dios. Al final de esta peregrinación, la Pascua se nos aparecerá como una explosión de luz salvadora y transformadora en la resurrección de Jesucristo. Pues te cuento que el miércoles a las 7 de la tarde en las oficinas de la Curia se impondrá a los universitarios y profesores de religión la ceniza, como nos cuenta el rector José Antonio Barrios. Estamos muy cercanos a vivir una experiencia gozosa del tiempo de Cuaresma que comienza con el miércoles de ceniza como signo de conversión. Desde la Pastoral Universitaria queremos invitar a jóvenes y universitarios a unirnos a esta celebración de la imposición de la ceniza el miércoles 18 de febrero a las 7 de la tarde en la Capilla de San José, las oficinas de la Curia Diocesana, calle Obispo Fidel García, número 1. Comienza este tiempo de gracia regalando tu tiempo a Dios. Él sabes que te espera. Pues hasta aquí nuestro tiempo en esta edición del Espejo de la Iglesia. Recuerde que pueden ampliar estas y otras noticias en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp y también en nuestra web en www.iglesiadelarioja.org. Nosotros nos escuchamos de nuevo este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora les dejamos en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.